6 historias de terror aterradoras. ¿Te has preguntado qué harías si presencias algo inexplicable? Prepárate para conocer 6 relatos que te harán dudar de lo que crees real. Desde casas embrujadas hasta encuentros escalofriantes, cada historia es más aterradora que la anterior. Quédate hasta el final, porque la última historia es la más impactante. Número 6. La casa universitaria embrujada. Cuando una familia decidió mudarse a una antigua casa remodelada dentro del campus de una prestigiosa universidad, jamás imaginaron el horror que se avecinaba. Al principio, la vivienda parecía ser el lugar ideal, amplia, tranquila y con una historia fascinante. Sin embargo, esa tranquilidad se convirtió en una pesadilla. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a notar sucesos inexplicables. Pequeñas cosas se perdían sin explicación, las puertas rechinaban aunque nadie las tocara, y la sensación de ser observado se volvía insoportable. Las noches se hicieron cada vez más inquietantes, sombras difusas se proyectaban en las paredes, y el silencio del lugar era interrumpido por susurros provenientes de habitaciones vacías. La esposa de la familia comenzó a sentir un frío penetrante cada vez que se quedaba sola, y una inquietante presencia parecía acecharla desde los rincones oscuros de la casa. La situación alcanzó su punto máximo cuando, sin razón aparente, una pesada puerta del armario cayó repentinamente sobre ella, dejándola gravemente herida. Tras este aterrador incidente, decidieron marcharse de inmediato, pero la casa no quedó desocupada por mucho tiempo, ya que nuevos inquilinos se atrevieron a probar suerte. Sin embargo, la historia se repitió. Ruidos inexplicables, objetos que se movían por sí solos, y la recurrente aparición de serpientes en rincones donde no deberían estar. Finalmente, la casa quedó abandonada y envuelta en un aura de misterio. Hasta el día de hoy, nadie ha logrado explicar qué oscura presencia se esconde en su interior. ¿Te atreverías a pasar una noche en este lugar maldito? Número 5. La sombra que susurra en la noche. En una tranquila casa familiar, donde nada parecía fuera de lo normal, una mujer vivió una de las noches más aterradoras de su vida. Todo comenzó de manera inofensiva. Estaba en su habitación cuando escuchó la voz de su esposo llamándola desde la puerta principal. Su tono sonaba extraño, casi apagado, pero aún así se levantó para abrir. Al hacerlo se encontró con la oscuridad del pasillo. No había nadie. Convencida de que había imaginado el llamado, volvió a la cama, pero apenas se recostó, el sonido se repitió. Golpes insistentes retumbaban en la puerta, y un escalofrío recorrió su espalda al sentir una presencia en la habitación. Las sombras parecían alargarse y retorcerse en las esquinas, y cada vez que intentaba encender la luz, la bombilla titilaba de manera inquietante. Temblando de miedo, la mujer se aferró a su rosario y pasó el resto de la noche rezando, esperando que todo fuera una mala pesadilla. Sin embargo, los días siguientes descubrió que su hogar había sido escenario de una tragedia muchos años antes. Un antiguo propietario había perdido la vida de manera misteriosa y, según los vecinos, su espíritu aún deambulaba por la casa, llamando a aquellos que osaban habitar su espacio. Desde entonces, la mujer nunca volvió a sentirse sola en su propio hogar. Número 4. El hotel abandonado. Un joven estudiante, incapaz de regresar a casa durante las vacaciones, se vio obligado a quedarse solo en su universidad. Pensaba que sería una experiencia tranquila, con tiempo para relajarse y ponerse al día con sus estudios. Sin embargo, la soledad pronto se convirtió en su peor pesadilla. Una noche, mientras caminaba por los interminables pasillos del albergue estudiantil, sintió una presencia detrás de él. Un escalofrío le recorrió la columna al escuchar pasos que imitaban los suyos. Convencido de que era su imaginación, giró la cabeza, pero sus ojos se encontraron con 2 brillantes orbes amarillos flotando en la penumbra. Lo más aterrador era que la figura a la que pertenecían aquellos ojos no caminaba. Se deslizaba sin hacer ruido, como si flotara sobre el suelo. En un arranque de terror puro, el joven corrió de regreso a su habitación, sintiendo que aquella presencia lo perseguía a cada paso. Cerró la puerta con llave y pasó la noche en vela, con el sonido de suaves golpes resonando en la puerta durante horas. Desde entonces, jamás volvió a quedarse solo en el campus, y el albergue permanece con una reputación siniestra entre los estudiantes. Número 3. El aviso en el sueño. Una mujer comenzó a experimentar sueños extraños después de mudarse a una nueva casa. Cada noche, la misma figura vestida de amarillo aparecía en sus sueños, advirtiéndole con una voz susurrante que debía abandonar la casa de inmediato. Al principio, pensó que era una pesadilla recurrente provocada por el estrés del cambio,
Pero las cosas pronto tomaron un giro siniestro. Comenzó a sentir vibraciones extrañas en las paredes, escuchar murmullos en las habitaciones vacías y ver sombras que desaparecían justo al girar la cabeza. Incapaz de soportarlo más, tomó la decisión de mudarse. Años después, otra familia se instaló en la casa y vivió experiencias similares. Sin embargo, su horror fue aún mayor cuando varios miembros afirmaron haber visto a la mujer vestida de amarillo dentro de la casa, observándolos desde la penumbra de los pasillos. Eventualmente, la casa quedó deshabitada, con la advertencia de que nadie debía habitarla. Número 2. El espíritu del bosque. En las afueras de la ciudad, un hombre alquiló una casa rodeada de un denso bosque. Pronto descubrió que, después de la medianoche, el bosque cobraba vida con sonidos inquietantes, ramas crujientes, susurros ininteligibles y el sonido de pisadas que se acercaban lentamente a la casa. Una noche, la curiosidad lo llevó a mirar por la ventana, y lo que vio le heló la sangre. Una figura alta, envuelta en sombras, con ojos resplandecientes que lo observaban fijamente. No se movía, simplemente permanecía allí, inmóvil y amenazante. El hombre, incapaz de soportar el constante acecho de la entidad, decidió huir y dejar la casa para siempre. Años después, otros habitantes relataron encuentros similares con la misteriosa figura, y la leyenda de El espíritu del bosque comenzó a extenderse entre los lugareños. Número 1. El secreto de la abuela. Una anciana vivió durante décadas en su casa sin contarle a nadie el espantoso secreto que guardaba. Todas las noches, en una de las habitaciones que nunca usaba, se escuchaban murmullos y pasos. Un día, vencida por la curiosidad, decidió abrir la puerta y se encontró con un grupo de figuras encapuchadas, realizando un ritual a la tenue luz de las velas. Asustada, cerró la puerta de golpe y nunca más volvió a abrirla. Sin embargo, después de aquella noche, su familia comenzó a notar extraños sucesos, objetos que cambiaban de lugar, susurros en la oscuridad y sombras que se deslizaban por los pasillos. Finalmente, la familia decidió mudarse, pero la anciana siempre advertía que algunos secretos nunca deben ser revelados. Nadie sabe qué ocurrió en aquella habitación, pero quienes la habitaron aseguran que algo maligno permanece dentro, esperando a su próxima víctima. Y ahora la gran pregunta es, ¿realmente crees que estos aterradores sucesos pueden ser simples coincidencias? ¿O hay algo mucho más oscuro detrás de ellos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre estas historias inquietantes. Si te gustan los relatos de terror como estos, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos escalofriantes contenidos. Nos vemos muy pronto con más historias que te dejarán sin aliento.